La consulta médica, un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica. Bienvenidos sean todos. Muy buenos días. Bienvenidos a esta consulta médica de Contraportada Radio. Yo soy Patricio Peralta. Hola, buenos días. ¿Cómo está equipo? Nereida, Kelvin y Lara, ¿cómo están todos? Buenos días, buenos días. Buenos días, Patricio. Estamos bien. Hola, Patricio, buenos días. Porque hoy Qué tenemos bueno. un programazo. Muy bien. Gracias a Dios, con muchas informaciones, ¿verdad? En el tema de salud, como cada jueves en esta consulta médica. Hoy tenemos plato fuerte. Yo quiero compartir con ustedes esta entrevista de hoy que nos ha cedido el doctor Mario Lama, a quien vamos a dar de inmediato la bienvenida al doctor Mario Lama, quien nos acompaña en esta entrevista. Él es el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. Bienvenido, qué bueno que está con nosotros, doctor, en esta consulta médica de Contraportada Radio. Buenos días, gracias por permitirme compartir con ustedes y con todos los que lo escuchan. Qué bueno, doctor. Bueno, hoy estamos aquí en presencia en esta alianza estratégica con Contraportada Radio. Nos acompaña Nereida Costa, Kelvin Peñaló y Lara Guerrero en esta entrevista. Y me parece que por donde debemos comenzar es precisamente sobre este último levantamiento, podemos decir, desde que usted toma posesión del cargo en el Servicio Nacional de Salud y hemos escuchado que desde agosto se estaba haciendo un levantamiento o una auditoría a todo el sistema hospitalario del país. Quisiera yo saber realmente ¿cómo anda, cómo está nuestro sistema de salud en sentido general al día de hoy, doctor? Bueno, gracias por permitirme compartir toda esta información. Como le dije al inicio, el Servicio Nacional de Salud es la entidad, es la estructura, la institución que tiene que ver con la parte operativa de todo el sistema de salud. Y le competen prácticamente unos 190 hospitales o quizás más de todo el país y unos 1.600 unidades de atención primaria. También es el que maneja la parte operativa del 911, una estructura bastante grande con unas 90.000 personas dentro del sistema, tanto asistencial como administrativa. A nuestra llegada sabíamos que el sistema de salud tenía, todo el mundo lo sabe, grandes dificultades, pero una cosa es de afuera y otra cosa es de adentro. Cuando llegamos nos dimos cuenta que el problema todavía era mayor. Unos 4.000 millones de pesos en deuda hospitalaria, donde solamente 10 hospitales concentraban una deuda por encima de 2.300 millones de pesos y hospitales que tenían ellos solo deudas superiores a los 400 millones de pesos. Por ejemplo, el Hospital Marcelino Vélez tenía o tiene una deuda por encima de los 700 millones de pesos. Y así se replica en muchas instituciones. Pero ¿Esta auditoría se completó ya, doctor? No, todavía. ¿Hay en todos los hospitales del país? No, nosotros solicitamos 39 auditorías a todos los hospitales que tenían una deuda igual o superior a los 10 millones de pesos. Eso está en proceso. Igual solicitamos auditoría para las 9 regionales
que le pertenecen al Servicio Nacional de Salud y a la misma sede central. Todo esto está en proceso, pero también sometimos la inclusión en el organigrama de algunas direcciones, entre ellas la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento, que fue aprobada, y esa estructura se dedicó durante 2 meses a recorrer el país y hacer un levantamiento de la condición hospitalaria del país. Eso se encuentra en la página del Servicio Nacional de Salud, unas 700 y pico de páginas de información documentadas con fotos. Y ese levantamiento registró que el 54% de todos los hospitales del país están en condiciones críticas. Wow. Estamos hablando que más de la mitad de todos los hospitales del país estaban prácticamente en condiciones poco manejables. Menos del 10%. Perdón, doctor. Y esto incluye también, me imagino, abastecimiento, porque siempre se ha hablado en el pasado de que siempre hay carencias de los insumos principales para poder brindar una atención médica de calidad. ¿Esto también incluye esto o es más que nada en lo que tiene que ver con infraestructura? No, el problema del sistema de salud es infraestructura, es equipamiento, es recursos humanos, es suministro de servicios, es déficit en la parte de la subvención o el anticipo hospitalario. Es un problema múltiple. En los hospitales, los 200 hospitales del país en total no reciben al mes 200 millones de pesos de subvención. Hay hospitales que realmente no tienen la posibilidad de sustentarse, primero porque no reciben el apoyo económico y segundo porque tampoco pueden facturar, porque no tienen las capacidades. Entonces, esto va igual con la parte de suministro. ¿Cómo llega el suministro a los hospitales? Un hospital tiene una asignación de 1 millón de pesos, pero de ese 1 millón de pesos, 40% se va inmediatamente a Promesa, para que Promesa suministre los medicamentos. Si la subvención del hospital es deficiente, va a ser deficiente el suministro. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gerencia hospitalaria? Tiene que tomar parte de los recursos que no están destinados para suministro para poder comprar los medicamentos y los desechables que necesita. Por tanto, ahí comienza el déficit. Si no tienen recursos para el mantenimiento, los equipos se van a deteriorar y la estructura se va a dañar. Y si al igual, además, no puede facturar porque no tienen las unidades de servicio o no tienen las contrataciones con la ARS porque no cumplen con muchos requisitos, entonces el hospital está destinado a trabajar en déficit. Al igual, si las capacidades gerenciales no son las adecuadas o no se manejan con la suficiente transparencia como podía estar pasando anteriormente, entonces igual el problema se va convirtiendo en una bola de nieve poco manejable. Pero para completarte y permitir que ustedes continúen. Doctor, ¿en qué fue lo que usted se metió? Bueno, es que esa es la realidad. Yo no entiendo cómo el país estaba callado. Yo no entiendo cómo la gente no decía más. Pero esta es la realidad. Yo no estoy incrementando más de lo que había. Yo simplemente estoy sincerizando la información y estoy diciendo lo que hay. Eso es fácilmente comprobable. Todo el mundo lo sabía, pero nadie lo decía. Sí, todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo. Había sido eso en Voz Populi y la gente también estaba consciente de la situación hospitalaria del país, definitivamente que estaba deprimente, ¿no? Totalmente. Luego en los últimos años se trabajó en la infraestructura solamente, pero seguía el mismo problema. No, en los últimos años, perdóname, en los últimos años, Patricio, se manejó algunas infraestructuras, se concentró todos los recursos en algunos hospitales y el país entero prácticamente estaba en condiciones deplorables. Usted no puede, yo le invito a que me acompañe en algunas de los recorridos que semanalmente estamos haciendo, y eso cada vez que nosotros llegamos a un hospital nos damos cuenta que el problema sigue siendo mayor todavía de lo que estamos hablando, porque se replica en cada una de las comunidades, se replica en cada una de las provincias que estamos visitando. ¿Cómo es posible
que un sistema de salud estuviese tan abandonado durante tanto tiempo. Y no es que nosotros lo hemos resuelto el problema, ni lo vamos a resolver a corto plazo. Ahora nosotros estamos dando los pasos para que cada día algunas unidades comiencen a funcionar como tienen que ser y que cada día algún hospital siga mejorando la calidad de los servicios. Y eso lo estamos haciendo con inversión no solamente en los recursos humanos, lo estamos haciendo en 3 niveles: inversión en recursos humanos, inversión en infraestructura, inversión en equipamiento. De hecho, en estos momentos están 71 intervenciones en toda la red hospitalaria, 25 emergencias que serán remozadas con todas las características que lleva una emergencia y que serán entregadas antes que finalice este año, y 46 intervenciones que serán realizadas en algunos hospitales, ya sean en quirófanos, ya sean en UCIs, ya sean en unidades de consulta, y se han entregado más de 300 millones de pesos en estos 8 meses en equipamientos básicos que sin ello las unidades no podían funcionar. Te digo, por ejemplo, que nuestra visita al Hospital Regional Taiwán, un hospital importantísimo en el sur, durante 15 años tenía una unidad de cuidado intensivo que nunca se había puesto a funcionar. Entonces tú te preguntas cómo un hospital regional de esa característica se manejaba sin ni siquiera una unidad de cuidado intensivo. La meta entonces, Wow, esta meta de los 56 hospitales, ¿verdad? Que se no, 71 intervenciones. ¿Cómo anda esta meta? O sea, ¿a qué nivel está en cuanto, bueno, no solamente a la habilitación, equipamiento, personal, por un lado, y por otro, si realmente desde siempre ha existido este déficit y esta situación, sobre todo, bueno, evidentemente una situación económica, en donde cada día los hospitales se siguen endeudando mucho más? No hay paro con eso, definitivamente. O sea, qué es lo que pretende hacer el Servicio Nacional de Salud ante esta situación? Porque Bueno, de alguna manera, o sea, es como usted dice, es una bola de nieve, eso va a continuar. Entonces, ¿qué no, se va a hacer para que eso no Patricio, continúe en esa situación, no? yo me llama muchísimo la atención. El doctor Lama dice, en presencia de tanto ese cuerpo de servicio que están en primera línea en una condición sanitaria como la que vivimos ahora, el mundo completo, motivados Sí, y brindando, o sea, al día, es un reto, un desafío enorme. bueno, mira, nosotros apostamos a una gestión eficiente, apostamos a la transparencia, apostamos a manejar correctamente los recursos. Y de hecho, en los primeros 5 meses de nuestra gestión, te puedo decir que no hemos incrementado en absolutamente nada la deuda que encontramos. Y eso ya es un gran logro. Encontramos prácticamente 4.000 millones de pesos en deuda y al 31 de enero no había incremento en absolutamente un centavo por encima de la deuda. Al contrario, se ha reducido la deuda y eso ya comienza a ser una señal de correcto manejo. ¿Por qué? Porque si usted está trabajando con pocos recursos y lo que el destino era a incrementar deuda y ya nosotros tenemos frisado y comenzamos a reducir deuda y hemos puesto cantidades de unidades de servicio en función y hemos dado apertura a muchas unidades que antes no eran funcionales y estamos incrementando la cantidad de consultas, las cantidades de quirófano, las cantidades de radiografía. Entonces eso es una señal de que la gestión está siendo adecuada. Y ahí es que nos estamos abocando. Hemos dado inicio a importantes programas, por ejemplo, a nuestra llegada, el cáncer de mama, el segundo cáncer de mama, el primero más frecuente en el mundo, en las mujeres, perdón. En República Dominicana, a nuestra llegada, tenía solamente 3 equipos de rayos de mamógrafo funcionando en un país. Eso debería ser una verdadera vergüenza nacional. Pero te voy a dar otro dato. La maternidad La Altagracia, la principal maternidad del país, tiene registrado
en el año 2019 que no se realizó más de 400 Papa Nicolaos en un año. Wow. O sea, eso hay que preguntarse, ¿qué estaba sucediendo en la República Dominicana? Bueno, que solamente hay registrados 400 y que se hacían muchísimos otros, yo no lo sé, pero tenemos registrado no más de 400 Papa Nicolaos en un año. Usted se iba a cualquier hospital del país, maternidad, y preguntaba si había una unidad de mamografía y todo el mundo le iba a decir que no, o que estaban pero que estaban dañados, o que estaban y no se habían instalado. Y eso se replica en cantidades de hospitales, incluso tomógrafos, unidades de tomógrafo en unidades de traumatológica. Nosotros visitamos el Hospital Traumatológico de Juan Bosch y no habían equipos de rayos X. El tomógrafo estaba dañado. Entonces tú te preguntas cómo un hospital traumatológico tan importante como este no tiene las unidades para ni siquiera hacer una radiografía. Ya eso es otra historia, ya tienen equipos de radiografías nuevos, el tomógrafo está funcionando y se han ido equipando con ventiladores, con máquinas de anestesia, con lámparas, con instrumentales. Y de hecho, nosotros estamos haciendo entrega y ya vamos al NEI Arias Lora y le preguntamos al doctor qué necesita y dice, aquí no se necesita absolutamente nada. Y cuando tú vas a un hospital y te dicen que ya ellos tienen todo lo que se necesita y que todas las unidades están funcionando, eso es un gran logro. De hecho, el Hospital NEI Arias Lora no debe un centavo al momento. Si tiene deuda es por la deuda contraída del mes y tiene fondos en sus cuentas de banco. Y eso se ha ido replicando en muchos hospitales que han saldado deuda, que tienen operatividad y que tienen todas las unidades funcionando. Ahora, no queremos decir que el sistema está bien. El sistema es un gran problema. Todavía yo no estoy absolutamente conforme con lo que está pasando en el hospital y nos costará muchos meses poder replicar muchas de estas experiencias en todo el país, porque dice, doctor, usted está hablando maravilla, pero yo voy a Dajabón y no hay hospital. Sí, no hay hospital. Yo voy a Higüey y hay esta deficiencia. Sí, es verdad. Fueron decenas de años, más de 10 años de abandono en el sector salud, siendo la cenicienta de las unidades de servicio del país. Doctor, una de las cosas que quería comentar ahorita, cuando usted estuvo diciendo de que, por ejemplo, la cantidad de precariedad que se encuentran en nuestros hospitales, esto era un secreto a voces, diríamos. Esto es algo que lo conocía todo el mundo, que no solamente el usuario, sino también las mismas autoridades. Ahora bien, quizás en esta gestión gubernamental se está escuchando cuando las personas están hablando de esas precariedades. Eso es parte del plan que ustedes están realizando y conjuntamente con eso estamos viendo ahora también el reto que tienen de las vacunas con cada uno de nuestros dominicanos y que se ha dado el caso de esa combinación de laboratorios de la vacuna, para que nos cuente un poco sobre esto. Lo primero es sobre ese plan de escuchar a cada una de esas personas que han alzado su voz para denunciar las precariedades de los hospitales y también el reto de la vacunación y los efectos que puede tener o no tiene por la combinación de laboratorios. Miren, la principal vía para solucionar un problema es reconocer el problema. Y si vivimos en un engaño, no será posible dar pasos de avance. Y lo que ha impregnado y lo que es la filosofía del gobierno del presidente Luis Abinader es la transparencia. Nosotros no podemos llegar a una institución y manejar la información. Y de hecho, ya nosotros tenemos muchos meses de gestión y ya nosotros no podemos basarnos solamente en denuncias públicas. Por eso nos hemos basado en hacer las denuncias, pero también expresar los logros. Nosotros tenemos que también está en el portal del Servicio Nacional de Salud todo lo que estamos haciendo. Y te puedo decir que se ha avanzado bastante y que nos sentimos muy satisfechos del equipo que nos acompaña y de los logros que hemos hecho en esta gestión. Es un gobierno que escucha, es un gobierno que rectifica, es un gobierno que se acerca al pueblo, que está dispuesto a trabajar y eficientizar los recursos. Con relación a las vacunas y con relación al manejo de la pandemia, como me pregunta,
Yo creo que es uno de los grandes logros del sector salud, del Gabinete de Salud, que lo preside la vicepresidenta Raquel Peña. Un equipo magnífico que le acompaña con personas muy capacitadas. A la llegada del presidente Luis Abinader no existía un contrato de vacuna con ninguna de las empresas que estaban desarrollando vacunas en el mundo. Y de ahí comienza la gestión titánica para poder asegurar el acceso universal a las vacunas a los dominicanos. De hecho, se han hecho contratos prácticamente con todas las empresas que están autorizadas para lanzar vacunas al mercado. Y el presidente Luis Abinader compró, aseguró más de 20 millones de dosis de vacuna con todas las empresas para que la vacuna sea universal y solventada por los costos del Estado a todos los dominicanos. Es por eso que en tan poco tiempo se logró avanzar en estas negociaciones, y es por eso que ya hoy República Dominicana tiene más de 1 millón de dosis aplicadas y nos coloca dentro de los países que han dado ejemplo de avance y de compromiso con su población. En momentos donde las grandes potencias han acaparado la mayoría de las vacunas, asegurando más de las dosis incluso que necesita su población. Bueno, yo entiendo Eso es que... cierto, doctor. Sí, adelante, Laura. Perdón, Patricio. No, tú, Patricio, que nos estamos matando porque te le pregunta al doctor. Doctor, hay muchas preguntas, incluso en el chat también tenemos varias preguntas para el doctor. Ojalá que podamos tener tiempo. Bueno, si tú me permites, en ese mismo tema... Ustedes, perdónenme, ustedes recuerdan que le dije que a las 10, a las 8:30 tenía otro compromiso y sí. Sí, cómo no, doctor. Vamos a cumplir con esa parte. Brevemente, precisamente yo decía que gracias a Dios nosotros no hemos llegado al colapso, ¿verdad? El sistema de salud en esta pandemia, me refiero, por el manejo que ha tenido, que ha puesto esta pandemia al descubierto, podemos decir, del sistema de salud dominicano. Y bueno, hay que reconocer también que ustedes, las autoridades, han sabido dar respuestas a, a tiempo, ¿verdad? A situaciones y necesidades, bueno, que no existían en los hospitales, como bien usted menciona, el caso de los déficits, ¿verdad? De cuidados intensivos, de ventiladores y todo como este despertar, como esta apertura, ¿verdad? De todas estas necesidades que había. Y yo entiendo que por un lado eso es un lado positivo en el sentido de que se pone al descubierto todas estas necesidades, ¿no? Y precisamente entiendo que usted participa también del Gabinete de Salud, ¿verdad? Conjuntamente con la vicepresidenta, para dar respuesta a esta pandemia. ¿Qué se está haciendo al respecto de esta panorámica que ha presentado esta pandemia con el sistema hospitalario, por un lado? Y por otro lado, con la llegada precisamente ahora de estas últimas vacunas también, de las 91.200, creo que fueron dosis de vacunas, y cuáles son los siguientes pasos que va a dar el gabinete y que ustedes, ¿verdad? Todo el sistema de salud en sentido general en estas dos vertientes. Mira, el Gabinete de Salud se reúne varias veces a la semana y le va dando seguimiento a cada uno de los objetivos que se han ido definiendo. Lo que continúa ahora es darle paso a que las fases continúen avanzando en los procesos de vacunación y seguir asegurando que sigan llegando vacunas a la República Dominicana. Esta es la parte más importante, seguir asegurando que lleguen, porque a pesar de que el Estado ha hecho el compromiso, ha hecho la firma, ha hecho incluso avances económicos, el acaparamiento de muchos países ha impedido que las empresas productoras de vacunas incluso puedan cumplir con lo que habían firmado. Pero mientras tanto, República Dominicana continúa avanzando. No hemos puesto pausa por falta de los insumos necesarios
y se sigue avanzando diariamente en esta jornada. En otra vía, se continúa garantizando el abastecimiento de los servicios en los diferentes hospitales. A pesar del brote que tuvimos en diciembre, enero, nuestra red hospitalaria siempre estuvo a plena capacidad de dar respuesta en sentido general, aunque 2 o 3 hospitales estuvieron una ocupación muy importante en sus unidades de cuidados intensivos. Pero recuerden que el Sistema Nacional de Salud no es 2 hospitales ni son 3 hospitales. Es una red de servicios que está destinada a poder prestar servicio en cualquiera de sus estructuras. Y República Dominicana puede estar seguro de que los hospitales de nuestra red que han sido destinados para el manejo de esta pandemia seguirán presto a dar servicio en caso de ser necesario. Ahora nosotros seguimos pidiéndole a la población dominicana que cumplan con la parte que le compete de su responsabilidad. Recuerden que de nada sirven todas las disposiciones que se deriven del Estado si la población no se adhiere a estos protocolos. Los papeles de nada funcionan, esto se aplica en el campo, y en el campo se aplica que los dominicanos usen correctamente las mascarillas, que usen siempre las mascarillas, que reduzcan la aglomeración en los espacios físicos y que mantengan las medidas de higiene. Nosotros le pedimos a toda nuestra población que ayude a mantener estos controles epidemiológicos y sobre todo a la juventud, que son los que son más difíciles de manejar en todas partes del mundo, sobre todo porque son los que se enferman menos severos, pero son los que llevan las enfermedades a sus casas, a sus vecinos, a esas personas mayores, que son los que con mayor facilidad se pueden complicar y que pueden perder la vida. Mire, doctor, sabemos que usted tiene el tiempo contado. Usted no se imagina cuánto le agradecemos su presencia. Yo voy a hacer una última pregunta. Dado esos desafíos, más allá del coronavirus y de la pandemia, ¿qué otras enfermedades son los grandes desafíos? Aquí siempre se habla de índices de mortalidad infantil. Usted mencionó el cáncer de mama. ¿Cuál patología que el Sistema Nacional de Salud necesita abocarse a fortalecer para dar servicio a la ciudadanía? Mire, uno de nuestros grandes problemas es la mortalidad materna, la mortalidad neonatal. De hecho, la mortalidad materna se ha incrementado y se ha incrementado por diferentes causas. Primero, hay una reducción o ocurrió una reducción significativa de recursos humanos en los hospitales, sobre todo porque mucho de nuestro personal sanitario tenían más de 60 años, porque tenían los menos mayores comorbilidades y muchos tuvieron que abandonar la red hospitalaria, una reducción de prácticamente un 30%. La segunda parte es que hay una gran cantidad de médicos que fueron pensionados, pero eso fue en la última parte del proceso, que la maternidad de los Minas salió de maternidad normal y se destinó para uso exclusivo de COVID, y porque ocurrió una reducción de la consulta prenatal que va desde un 40% a un 80% por regiones. Eso implicó que la mayoría de los pacientes llegaban complicados a las unidades de atención. Entonces, este año de pandemia indudablemente ha impactado en otras condiciones que teníamos ya agravadas, y una de nuestras metas es poder controlar y reducir la mortalidad neonatal, la mortalidad materna, la reducción a mediano plazo, porque estos programas de cáncer de mama, cáncer de cervix y también cáncer de próstata, incluso estos 3 programas se lanzarán la semana que viene, ya ustedes tendrán noticias. Vamos a trabajar en estos programas especiales y sobre todo lo que es la atención primaria. Debe ser uno de nuestros grandes retos, no solamente para el Servicio Nacional de Salud, sino para la misma salud pública. Hay que redefinir el modelo de la atención primaria que no le permite dar pasos de avance, y un país que no tenga
funcionar sus unidades de atención primaria. Es un país que no podrá tener impactos positivos en el manejo de la salud de su población. Bueno, doctor, nosotros nos quedamos cortos, de verdad, pero vamos a respetar, ¿verdad?, esta atención y dándole las gracias por haber compartido con nosotros este momentito. Esperamos tenerlo de vuelta en esta consulta médica. Nos quedan muchas preguntas, definitivamente. Y una última, yo sí quisiera saber de qué presupuesto estamos hablando para todo el sistema, cuántos hospitales está manejando el Servicio Nacional de Salud, y entre esos, cuáles son centralizados, descentralizados, por lo menos para tener una idea general de esta, Mira, de qué se está afrontando usted en esta situación, ¿verdad? El presupuesto del Servicio Nacional de Salud supera los 50.000 millones de pesos, pero te puedo decir que más del 70% de ese presupuesto se va en nómina. Se queda corto. Sí, nos quedamos cortos. Es un presupuesto que hay que revisar para el futuro. Tenemos un grupo de hospitales de autogestión, pero los hospitales de autogestión también reciben dinero del Estado para poder solventar su función. Entonces, aquí hay que redefinir muchas cosas, muchos puntos que hay que revisar para poder mejorar la salud. Hay que revisar la parte humana, muy importante, la asistencia de los médicos a los hospitales en cantidad de horas, en cantidad de días. Hay que suplir el déficit de médicos en la red pública nacional, el déficit de enfermeras, un déficit enorme el que tenemos. Y ustedes saben que las enfermeras son los soportes de los hospitales. La red de bioanalistas, de psicólogos, o sea, en sentido general, tenemos un déficit muy grande de recursos humanos. La otra parte es la capacitación de los recursos humanos, que es muy importante. Ustedes saben que hay muchas deficiencias en muchas áreas básicas de servicio. Entonces, no es solamente económico el problema, es un problema multifactorial que lo hemos estado identificando y que lo hemos iniciado el proceso de cambio y de transformación, pero esto será un proceso de 3 vías, de vía inmediata, de mediano plazo y de largo plazo. Y en eso estamos. Doctor, por mi parte, solamente felicitarlo, agradecerle que haya sacado tiempo de su apretadísima agenda. Cuando veo todos estos retos, 200 hospitales, 90.000 personas, el 911, es algo, verdaderamente es un reto titánico que usted tiene en sus manos y le agradecemos primero el tiempo que sacó, pero sobre todo su servicio, porque usted venía del sector privado y ponerse al servicio de la nación ya es algo que valoramos muchísimo. Necesitamos, obviamente, profesionales así que estén comprometidos y la salud es prioridad nacional. Vemos que usted domina el tema, lo conoce y está ya sumergido en toda la realidad actual, tratando de buscar soluciones. O sea que muy agradecida, me siento como dominicana, de verdad. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y ustedes saben que estamos a la orden. Y yo lo único que agregaría, doctor, es como Lara dice, y gracias a Patricio sobre todo, porque esto es una oración contestada, porque hace mucho que queríamos tocar parte de este tema y que usted estuviera aquí con nosotros. Y cuando Patricio nos dijo, el invitado que teníamos, decía, bueno, esto es un plato fuerte que se tiene que aprovechar. Que el tiempo lamentablemente nos juega para mal, pero sí sabemos que lo hemos aprovechado para cada uno de nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor. Vamos a comprometerlo para otra participación con nosotros porque tenemos muchísimas preguntas precisamente en nuestro chat. La gente sigue escribiendo para saber situaciones específicas que quisiéramos también en otra oportunidad tenerlo presente para dar respuesta a estas interrogantes. Muchísimas gracias, doctor. Estamos muy complacidos hoy en esta entrevista con el doctor Mario Lama, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes.
Bueno, yo, como cada jueves también en esta consulta médica, quiero compartir con ustedes, también con todos nuestros amables amigos y amigas de esta Contraportada Radio, la consulta médica de Contraportada Radio, nuestro esta breve panorámica que siempre hacemos, ¿verdad? De nuestro informe de salud. Y quisiéramos compartir sobre todo qué está pasando en el ambiente y las últimas informaciones, muy específicamente la información que ha copado los medios y la situación de salud en el país, que es la ingesta de bebidas adulteradas. Esta y otras noticias más tendremos en este resumen, en esta panorámica de nuestro informe de salud. Bueno, y continuamos en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta en esta consulta médica de Contraportada Radio, y en este momento quiero compartir con ustedes un breve informe de las noticias de salud destacadas en el país y en el mundo. Las últimas informaciones, por ejemplo, que tenemos de los fallecidos por consumo de bebidas, de ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas. El último número que tenemos es de 26 personas fallecidas y de al menos 90 casos a nivel nacional. Esta información también le vamos a contar por qué Haití no ha empezado la vacunación en el orden internacional, nuestras informaciones internacionales, y por qué también Haití está rechazando la vacunación específicamente de AstraZeneca. Esta y otras informaciones vamos a escuchar en este informe de salud. El Ministerio de Salud Pública emitió esta semana una alerta epidemiológica haciendo un llamado a la población de abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas de producción clandestina. A la fecha de la emisión de este informe de salud, al menos sumaban 26 los fallecidos por la ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas y al menos 90 casos de personas afectadas en todo el territorio nacional. Manifestó que se trata de un brote de intoxicación por metanol que inició durante el asueto de Semana Santa, cuyos casos siguen en aumento y las defunciones se han registrado en el Distrito Nacional, en el municipio Santo Domingo Este y Oeste, en la provincia Monseñor Noel, Santiago y Puerto Plata. El director del Departamento de Epidemiología de Salud Pública, el doctor Ronald Skiwi, dijo que hasta el momento se han identificado 2 posibles fuentes, una a través de cleren adulterado y la otra fuente de distribución se vinculó con la ocurrencia de intoxicaciones y muertes tras el consumo de una bebida denominada Mondays, comercializada en vasos plásticos en forma de frozen de distintas frutas como coco, fresa, manzana, menta y otras. Tanto Epidemiología de Salud Pública como el clúster de alcohol de la misma entidad advirtieron que estas posibles fuentes vinculadas a la distribución de alcohol adulterado están relacionadas a los casos de intoxicación aguda por metanol. Conforme a los datos toxicológicos del Ministerio de Salud Pública, el cleren, el triculí u otros alcoholes caseros contienen metanol, una sustancia que causa las intoxicaciones masivas que se han registrado y estudiado en otras ocasiones. Las muertes suelen ocurrir en sectores marginados debido al bajo costo de estas bebidas. Y la República Dominicana recibió esta semana 91.200 dosis de vacunas contra COVID-19 correspondiente a la vacuna AstraZeneca Oxford desde Corea del Sur y adquiridas mediante el mecanismo COVAX. Las vacunas fueron recibidas por el Ministerio de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, quien explicó que este lote representa la primera partida de un total de 2.169.600 dosis que el país, con financiamiento propio, logró a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS, encargado de la adquisición de vacunas COVID-19 para los países de las Américas ante el mecanismo COVAX. El doctor Rivera dijo que para el país es muy importante recibir estas 91.200 dosis gracias a la OPS-OMS y que las mismas servirán para terminar de inocular con la segunda dosis a gran parte del personal sector salud, que incluye enfermeras, bioanalistas, médicos y técnicos de rayos X, entre otros.
El mecanismo COVAX es un esfuerzo global que tiene como principal objetivo garantizar la distribución equitativa de vacunas contra el COVID-19 en el ámbito mundial, y a la fecha 70 países y territorios han recibido 32 millones de dosis a través de este mecanismo, cuya meta es proteger al 20% de la población global en el 2021. Y la mortalidad neonatal en lo que va del 2021 ha incrementado un 22% producto de la pandemia. Durante el primer trimestre del año 2020, antes de la crisis del coronavirus, la mortalidad neonatal disminuyó un 15% en comparación con el mismo periodo del 2019, de acuerdo con el boletín de la Dirección General de Epidemiología de esta semana. En igual periodo de 2021, en medio de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, se refleja un aumento de un 22%, equivalente a 16 muertes neonatales más en comparación al 2020. El titular del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lamas, resaltó los enormes esfuerzos que realiza la institución que dirige para fortalecer la atención que reciben las madres y sus bebés en los centros de la red pública para contribuir a cambiar esas cifras. Atribuyó este aumento a varios factores relacionados con la emergencia sanitaria que afecta al mundo, entre ellos la disminución del recurso humano disponible para la atención de los recién nacidos enfermos y la reducción de la asistencia de madres gestantes a chequeos prenatales, lo que ha limitado la identificación oportuna de embarazos de alto riesgo. En el orden internacional, Haití es uno de los únicos 4 países del mundo que no ha comenzado a vacunar contra el COVID-19 y ha rechazado la vacuna del laboratorio AstraZeneca que le ha ofrecido la Organización Mundial de la Salud mediante el mecanismo COVAX, según una fuente gubernamental de ese país. En la primera ronda de asignación de vacunas del COVAX se habían asignado a Haití 756,000 dosis fabricadas por el Instituto Serum de la India bajo licencia de AstraZeneca. El país caribeño ha sido relativamente poco afectado por el coronavirus, con un total cerca de 12.732 casos confirmados y 251 fallecidos según las estadísticas oficiales. Aunque esos datos no reflejan la verdadera magnitud de la pandemia en Haití debido a la capacidad limitada de detección del virus en el país, la COVID-19 no ha causado el colapso de los servicios sanitarios. Y esta semana también el Ministerio de Salud, en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, conmemoró el Día Mundial de la Salud. El ministro de Salud, doctor Daniel Rivera, llamó a toda la sociedad a unirse para lograr el acceso universal a la salud y continuar los esfuerzos para controlar el coronavirus. Rivera dijo que esa enfermedad ha venido a mermar las capacidades para atender otros padecimientos, al tiempo que ha agudizado otras problemáticas como la salud mental. Resaltó además que durante la pandemia se reafirmó la importancia del sector salud, médicos, enfermeras, bioanalistas, personal de limpieza, mantenimiento, cocina, entre otros. Por ello dedicó especialmente ese día a quienes les ha tocado enfrentar la pandemia. Y hasta aquí nuestro informe de salud, una panorámica de los acontecimientos en el orden de la salud destacadas en el país y en el mundo. Excelente. Yo creo que, yo siempre digo, Patricio, que yo soy un gran admirador de ese resumen que tú nos traes de noticias, tan completo, sobre todo porque básicamente ahí arroja o agrupa todo lo que ha sucedido en nuestro país con relación a este tema de salud, que ahora mismo lo estamos viviendo, como diríamos, en primera plana, con el tema de la vacunación, con todas las cosas que estamos viendo y parte de los temas que tocó también el doctor Mario Lama en el segmento anterior, que son grandes desafíos. Sobre todo este tema que, bueno, ha ocupado la atención nacional, aunque es un tema ya que es recurrente, lo que tiene que ver con el consumo de bebidas adulteradas. Yo quiero darle un poquito más de fuerza a esta información porque definitivamente hay que buscar la manera y las autoridades tienen, me parece que ser un poco más drástico con respecto con las personas que están poniendo en riesgo la vida de otras
con la fabricación de estas bebidas. Bueno, recientemente ahora estas personas que han muerto, ¿verdad? Y todavía otras se encuentran en estado crítico por haber consumido esta nueva modalidad de bebidas en donde se mezcla, ¿verdad? Esta bebida de fabricación ilegal eh, con, con frutas, sobre todo. Pero déjame decirte que esta bebida, este condimento que le echan, el llamado triculí, eh, Mira, es altamente nocivo. Y según los especialistas, Kelvin dice que un solo trago de 30 cc de esta bebida puede matar a una persona. mira, y qué Esto es, bueno que tú mencionas ese sí, tema. Ah, perdón, Patricio, perdón. Pensé sí. que habías terminado. No Qué es, bueno que tú tocas ese tema. Justamente en esta semana hicimos el editorial con relación a eso, las bebidas adulteradas. Ayer tuve la oportunidad de ir a una bodega donde se almacenan barricas de alcohol. Nos estuvieron explicando más o menos el proceso de todo eso y tocamos ese tema de cómo en nuestro país lamentablemente, obviamente todas las cifras aquí se maquillan, eso no es un secreto para nadie, eso nos lo enseñan a nosotros en periodismo cuando estamos estudiando en la universidad. Si te dicen que son 10 casos, jura lo que son 20 o 30 porque no se puede alarmar a la sociedad con temas como este, pero es muy alarmante y preocupante la cantidad de personas que están intoxicadas y las que han muerto por esto, por la ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas. Y se ha hecho todos los esfuerzos desde el mismo Ministerio de Salud Pública para poder regular y poder eliminar esto, prevenir sobre todo la ciudadanía, pero cada vez vemos personas, Patricio, que hacen caso omiso a esto, lamentablemente, y otros enriqueciéndose porque están vendiendo esto sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de tributación, diríamos, a la DGI ni nada, y andan afectando no solamente de manera mortal a otras personas, hay otros que quedan lesionados de por vida porque le afecta el cerebro, le afecta movilidad de su cuerpo. Vimos el caso de Armando Medina, creo que fue el venezolano, que trascendió simplemente porque era una persona internacional, pero hay otros que no trascienden porque y se quedan ahí mismo y es una realidad muy preocupante que estamos teniendo en nuestro país. sí, eso es, y como dije al inicio, es algo recurrente. Bueno, recordamos también que en otras ocasiones también hubo algunos muertos, hablaba de 20 muertos en otras ocasiones también, o sea que definitivamente, y me llama mucho la atención que familias, personas de una misma familia, que ya habían muerto personas por el consumo de esta sustancia, de esta bebida, eh, son reincidentes, vuelven a consumir esta bebida que contiene alto contenido de metanol, también le anticongelantes, y que definitivamente es altamente peligrosa. Ojalá que se tome conciencia y que sobre todo la población que está consumiendo esta bebida comience bueno, a ver los resultados y pueda ponderar realmente antes de consumirla, ¿no? Otro dato que tengo con respecto a esta bebida, bueno, que se le conoce como también triculí, el pitrinchi o tapa floja, estos son los nombres que tienen esta bebida alcohólica de fabricación ilegal. Es, dicen que es originaria de Haití, pero realmente el, la bebida que se produce, que es originaria de Haití, eh, no es esta bebida, es diferente. Esta bebida incluso eh, la de Haití se utiliza o se extrae del guarapo de caña directamente, pero de la caña de azúcar, ¿verdad? Y también de frutas fermentadas. Eh, pero esta se liga incluso con madera y con desperdicios. eh, Oigan esto, oigan, oye esta nota. Eh,
Se usan desechos de carnes, de aves, de tripas y cabeza de pollo en estado de putrefacción para generar más rápido el alcohol y para aumentar la producción. O sea que vete tú a ver con esa bomba, ¿verdad? Con todo este brebaje que se prepara para eso, cómo puede afectar al ser humano, ¿no? El otro que decía de Haití es el clerén, que sale también de la caña, que también es altamente nocivo por su alto grado de etanol también. O sea, La que verdad que vamos a tomar conciencia, ¿verdad?, de esta situación, ¿no? la verdad que es es muy lamentable, y sobre todo que en nuestros estratos más bajos de la sociedad se ven afectados por esto, por esta ingesta. Y lamentable, como decíamos, Patricio, se han hecho todos los esfuerzos y se seguirán haciendo todos los esfuerzos para que las personas no consuman esto, no entren a no tengan que caer en esta situación, pero eso está muy inculcado en la idiosincrasia, y la cultura de una parte de nuestra sociedad, y hay que eliminar esto. Primero, porque piensan que el clerén le da superpoderes a los hombres, creen que se necesita eso, y lamentablemente parece dar risa y todo, pero es cierto, y lamentablemente, por valga la redundancia, vemos cómo fallecen por el poderes, lo eleva. Yo no, o lo bajan, porque no sabemos si suben para arriba o bajan para abajo, pero esa pregunta se la vamos a dejar al público para que nos la responda, y que por favor no consuman esto. Yo creo que, Patricio, hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy. Gracias por traernos esta luz del tema de la salud. Y este es tu momento de la consulta médica, Patricio. Usted despide el programa y despide todo. Bueno, Kelvin, sí, gracias a todos nuestros amables amigos y amigas en esta entrega más de la consulta médica. Yo soy Patricio Peralta y estaré de nuevo con ustedes el próximo jueves a las 8:15 de la mañana en otra consulta médica de Contraportada Más. Hasta una próxima.